buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir este acto, al que damos las gracias a la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria y también a Casa África por hacerlo posible. Hoy tenemos con nosotros a Gustavo Ordoño, que nos va a presentar su último libro, que es Guinea Española. También le quería dar las gracias al autor, porque la verdad que he aprendido mucho del libro, sobre todo una como profana en historia, nos acerca a la historia de Guinea Ecuatorial, que es tan desconocida increíblemente para España, de una manera pues sencilla y amena, y yo creo que eso es un lujo, ¿no? Tener en las manos este libro. Para quien no conoce a nuestro autor, Gustavo Ordoño es historiador y periodista, es máster en Historia Contemporánea de España en el contexto internacional, autor y editor del sitio web Civilización y Barbarie, que ha cumplido más de 10 años como cabecera digital en español, divulgador histórico especializado en la disciplina Historia del Mundo Actual y ha trabajado como reportero de televisión, de agencias, publicista, asesor editorial y documentalista especializado en la gestión de la información documental. También es autor de un libro anterior que se llama La Guerra del IFNI, cuando la Guardia Mora abandonó a Franco, que publicó también en la editorial Almuzara en 2018. Hoy, como les dije, nos viene a presentar a la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria este libro, Guinea Española, que sale en la misma editorial a principios de este año. Bueno, bienvenido a la Feria del Libro de Las Palmas. Muchas gracias, encantado. Bueno, quería... Estupenda presentación. Estoy muy agradecido de estar aquí porque yo creo que es el mejor sitio donde podría estar para hablar del libro. Quería que esto se convirtiera en un diálogo. Tengo algunas preguntas preparadas, pero seguro que ustedes tienen muchas mejores que las mías y que sirvan solo de arranque para conversar sobre la historia de Guinea y en especial de la Guinea española, ¿no? Cuando este territorio africano pertenecía a España, pero que casi desconocemos, ¿no? Sí, y casi en realidad no se llega a llamar española. Y curiosamente, el título es Guinea Española, pero es un término o es que no se llegó a emplear mucho. Se habló de territorios españoles del Golfo de Guinea, las posesiones de ultramar, Golfo de Guinea, pero Guinea Española es como que costaba llamarlo así, ¿no? Y de hecho casi no es un territorio administrado por España. Y la historia nos habla de que tiene un pasado de 200 años, el lazo histórico, pero la realidad sociohistórica o la realidad que ahora conocemos como Guinea Ecuatorial es producto de apenas un siglo de relaciones históricas. A mí me gustaría preguntarte en primer lugar que nos contaras cómo nació la idea de emprender este proyecto, si fue posterior al proyecto anterior con el IFNI. Yo como historiador el pasado español en África me interesa, pero en el caso de Guinea Española hay incluso un tema de memoria histórica, si se puede decir así, o es un recuerdo escolar, Cuando yo estaba haciendo octavo de GB, tenía 13 años, el profesor nos mandó a hacer un trabajo sobre un país que celebraba el 10º aniversario de independencia de España. Y, yo ya tenía inquietudes de historia, yo me compraba fascículos de historia y tal, y dije, bueno, ¿y esto qué es? O sea, nadie sabía nada de esto, y me dejó marcado, y daba casualidad que ese profesor nos dio como una clase máster, y cómo este hombre puede saber tanto, que no estaba en el currículum. Eso no estaba en el currículum porque no existía, digamos, en la educación o dentro del currículum la historia de España en África, no existía. Entonces, ¿cómo puede ser que este hombre también descubrimos que había sido profesor, maestro en la excolonia? Y bueno, pues se me quedó marcado, es una cosa que se te queda ahí. Y cuando hice el máster de Historia Contemporánea, que está especializado en relaciones internacionales de España o lo que es la historia de España en relación con otros países, dije, recordé, o sea, tuve ese recuerdo y
Y de hecho, en el epílogo lo cuento, quise hacer una recreación, es la parte más literaria del libro, una recreación de ese recuerdo, que es todo ficción, pero bueno, intento recrear. Y es como el lazo afectivo que tuve con Guinea, con África, y es como digo en el libro, es como si volviera a hacer ese trabajo que me mandó ese profesor hace casi 40 años, pues hacerlo, digamos, plasmarlo ahora como historiador en este libro. Y es lo que digo, que espero que me pongan buena nota, ¿no? Los lectores. Sí, lo recomiendo leer especialmente porque a mí me recordó como a La lengua de las mariposas. Es muy, muy bonita esa historia del descubrimiento de Guinea por un Sí, niño, muy poético. ¿Cuánto tiene este libro de periodista y cuánto de historiador? pues yo lo digo también en la introducción, es aprovechar mi faceta, tanto de historiador como de periodista, aprovecharlas en lo que creo que es ahora unas nuevas fuentes, porque normalmente cuando te enseñan el oficio de historiador hay que acudir a las fuentes, contactar a las fuentes primarias. Cada vez más se intenta de hacer de la historia y de la memoria histórica, hacer también un ejercicio de conciencia de memoria. Entonces, lo que más hay de periodista es la parte crónica, o sea, de cronista, digamos, en este caso. Y hago una crónica de la Guinea actual, y el último capítulo, y lo enlazo con esa experiencia. Quise hablar de la aparición de Guinea Ecuatorial en nuestros libros de texto, de la época, de la generación de los que en teoría teníamos que saber de Guinea, porque cuando yo nací todavía Guinea era una provincia, una comunidad autónoma, era pionera cuando yo nací, era una comunidad autónoma del Estado español. Y dije, bueno, pues tengo que ser cronista, tengo que buscar. Y busqué en otras fuentes para ver esa realidad, que es las redes sociales, el testimonio, busqué testimonio. Fui en ese caso más periodista, busqué testimonio de guineanos, de personas, de españoles que tuviesen relación con Guinea, que hayan tenido, sobre todo en esa generación, porque es un libro que sí, tiene ese enfoque historicista de Guinea, pero también quiere ser un poco, lo que te digo, una crónica, una crónica sentida. Un buen cronista en periodismo es aquel que hace como un fotoperiodista, ¿no? En este caso, hace un retrato del instante, y eso es lo que he intentado transmitir en el tercer capítulo del libro, en el último capítulo. ¿Por qué crees que España desconoce tanto esta parte de la historia y desconoce tanto Guinea, que es racismo, desprecio, vergüenza? Desconocer, sí, es increíble. Haces una encuesta y dices que Guinea estuvo relacionada con España. Si nos ponemos a pensar, es que en realidad hay, no sé si decir desprecio, hay como una indiferencia sobre todo lo que es África. Ese es el tema. Porque, por ejemplo, haciendo la investigación de los libros de texto, encuentras que no solamente no aparecía Guinea Ecuatorial, o la relación que teníamos con Guinea Ecuatorial, es que no aparecía África. O sea, y cuando se hablaba de las civilizaciones, o cuando tú estudiabas historia, Egipto es todo lo que aparece de África. Entonces, sí, se pueden marcar de eso, pero en el caso concreto de España, pensemos que hay que decirlo, es un producto, Guinea Ecuatorial fue un producto del franquismo, ¿no? Se consolida como realidad socioeconómica, como administración territorial o política dentro del franquismo. Entonces, pues todo lo que está relacionado con el franquismo está metido en brumas, y la descolonización fue nefasta, y pues la tendencia fue a eso, fue a olvidar, ignorar y no aparecer ni en los libros de texto ni aparecer en los medios. Pero es también esa, digamos, desprecio o esa falta de interés por África que hay en nuestro eurocentrismo, digamos.
Bueno, yo soy de literatura y leyendo sobre todo los dos primeros capítulos del libro de Gustavo, que es más histórico, ¿no? Más Sí, de la primera historia. parte, exactamente, sí. La verdad es que había algunos capítulos de la historia de Guinea Ecuatorial que eran auténticas episodios que se prestan muchísimo a novelar y a Sí, literaturizar, ¿no? Por ejemplo, cómo Guinea Ecuatorial formó parte en un primer momento del virreinato de La Plata, ¿no? Entonces, ¿qué sí, sí. momentos destacas como más increíbles? Que yo creo que hasta costaría que, Sí, como fuente de fidedigna. y hago ese símil, habíamos comentado, de lo de considerar a Guinea una ínsula balnearia. A Sancho Panza le prometen una ínsula, le prometen un territorio en el que va a ser gobernador. Y digamos que quise hacer esa primera parte del libro sin perder el rigor histórico, de historiador, de investigador. Eh, Quise también construir esa narrativa que pareciera que, como dices tú, es que salen no solamente historias, salen para novelas de todo tipo, de acción, porque la parte que cuento de la relación de la Segunda Guerra Mundial, Santa Isabel, Malabo ahora, era como una pequeña Casa Blanca en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay multitud de historias. Y bueno, en la parte más histórica quise poner eso, poner en valor, aparte que es general, es una historia muy olvidada, pues poner en valor y que se conozcan. ¿A ti te sorprendía eso? Es curioso, a mí me sorprendió, dentro del panamericanismo en este caso, que historiadores, investigadores latinoamericanos, en este caso del Río de la Plata, del Cono Sur, argentinos y uruguayos, colegas, y de hecho una profesora de historia uruguaya fue la que me abrió y me dio a entender alguna bibliografía sobre esa parte, en la que ellos valoran más. Fijaros el hecho de que en España sea una historia olvidada, que ellos valoraban más el hecho de que Guinea Ecuatorial, la expedición que digamos la creó históricamente como un hecho histórico, partiese del actual Montevideo. Y de hecho es que los tratados en los que Portugal nos cede esos territorios, en principio, es como causa de arreglar un problema, entre comillas, geopolítico de la época, con el sur del Brasil, ¿no? Que se estaban extendiendo los portugueses, la colonia de Sacramento, y bueno, pues fue un acuerdo de una cesión de territorios. Entonces, ellos, los colegas de América Latina, dicen que lo ponen más en valor, dice, eso es parte de nuestra historia, ¿no? Y parece mentira que no lo valoréis así y tal. Y bueno, pues esa es una de las cuestiones que también se dice, que muchas veces en el libro es como sorprendernos de que algo que es de nuestra historia, de nuestra común, sea más valorada afuera. En los primeros momentos en que ya España tiene estos territorios en África, ¿no? Tras ese Sí, intercambio geopolítico con Portugal, llega un momento en el siglo XIX que los territorios que conocemos como los territorios de Guinea, en primer lugar la isla de hoy Bioko, se convierten en una colonia de facto británica, ¿no? sí. ¿Por qué España tardó tanto, ¿no? Y por qué un poco se dejó, entre comillas, que se les adelantaran los británicos? Es una de las cuestiones que a la primera parte del libro intento responder unas preguntas. ¿Por qué se abandonó? Porque al principio, y se comenta, iba a ser un enclave, así de claro, un enclave esclavista. Iba a ser un lugar para tener, para no depender de los asientos de esclavos que en ese momento dominaban precisamente los ingleses y los franceses. Y entonces, la solución, en ese caso, la monarquía dijo, Carlos III dijo, pues tener ahí un enclave. ¿Qué ocurrió? Porque la expedición fue un fracaso. Fue un fracaso. El único que se consiguió fue hacer una toma de posesión que en el derecho internacional de esa época, pues eso haría constar que eran territorios españoles. Pero no se logró más.
y no hay que menospreciar, fue una expedición con 2 fragatas, institucional, pero no se llegó a más, y entre otras cosas también porque los mismos expedicionarios dijeron, aquí ha habido tongo, ha habido tongo, es decir, se pensaba que se cedían unas tierras ya colonizadas, unas tierras, pero no es así, o sea, Portugal fue en ese caso astuto y se dieron tierras que no estaban... de hecho, en Annobón no se llegó ni a hacer la toma de posesión. Bueno, pues, fueron rechazados los expedicionarios que quedaban. En este caso ya era el Primo de Rivera, porque había fallecido el conde de Argelejo, y fueron rechazados. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues la expedición, el informe fue tal... Y yo digo en el libro que no es que se olvidase, sino que no hubo oportunidad de hacerlo y tal. Y los ingleses que conocían mejor esa zona, pues curiosamente el primer contacto, o el Clarence, Santa Isabel, también surgió como enclave, pero a lo contrario, es decir, querían poner un tribunal contra la trata. ¿Y por qué lo pudieron hacer? Pues porque mostraron el interés. Pero también fue una experiencia corta, fueron una experiencia corta. Y llegó el año 1840 y es curioso, finalmente España se decidió por un arrebato patriótico. O sea, a nadie parecía que le interesaba eso, y en 1840 el gobierno de ese momento dijo, pues es una oportunidad de vendérselo a Inglaterra. Y hubo una serie de la oposición política y una serie de movimiento popular en la que se dijo, no, ahí está el apellido español, o está ahí la idea española, tiene que ser español. Y ahí, a partir de 1841, cuando realmente se suscita ese interés, pero vamos, es lo que digo, que podía haber sido no española, que ni española, pero no tan española, como digo en el libro. Uno de los temas que me parece muy interesante que tratas en tu libro es la relación Canaria-Guinea, ¿no? Que es más antigua de lo que pensamos y se mantiene en la actualidad. No solamente es más antigua, sino yo lo que he notado es en toda la bibliografía y que he ido encontrando la documentación en la que, aun siendo una relación tan evidente, porque incluso en la misma expedición los refuerzos que llegaron, cuando esa expedición inicial de 150 personas quedó diezmada, los refuerzos que llegaron eran canarios, voluntarios, y las fragatas fueron canarias. Pero no se recoge prácticamente cuando lees la documentación, la bibliografía, la documentación precisamente en ese vacío que hay cuando se olvida, cuando fracasa la expedición de Argelejo. Luego, claro, también está la guerra de independencia, y cuando me preguntabas que por qué no se hizo nada, no se colonizó, no hubo un segundo intento. Pensar que nosotros teníamos nuestra propia guerra de independencia en ese momento, en 1800, hasta 1815, no sé, el problema. Pues, perdón. Estaba hablando, perdón. Canarias, sí, perdón. Todo eso no aparece ni siquiera en la documentación de los archivos españoles. Aparece de pasada, o sea, o lo descubres por las crónicas de los mismos protagonistas. Podía haber aparecido, se fletó tal, porque los nombres de las fragatas que se fletaron desde Canarias no aparecen. Entonces, te comentaba eso, que desde el primer momento, desde la primera tal, existe una relación, pero ha sido como obviada, ha sido como... Y bueno, pues es algo que se podía poner en valor, Y es lo que digo en el libro. La verdad es que me hubiera gustado hablarlo más. Por ejemplo, una cosa que tampoco se sabe es que la parte continental, a finales del siglo XIX, solamente estaba puesto sobre un tratado. Pues la persona que negoció con los franceses es un canario, es León y Castillo. Es algo que tampoco se pone en valor, ni aparece en la bibliografía. Es decir, que Canarias tiene mucho, si no es por la habilidad, era un gran diplomático, por la habilidad de este canario, lo más seguro es que los franceses, que tenían una diplomacia francesa, africanista en este caso, mucho más potente, hubieran todavía restado más territorio.
porque es una cosa que incluso los nacionalistas guineanos comentan, es decir, que según el tratado, los primeros tratados con Portugal, la zona de la costa, la zona continental, abarcaría desde el Camerún hasta Gabón. Y justamente León y Castillo tuvo que afrontar este canario unas duras negociaciones partiendo simplemente de las exploraciones que se hicieron al final del siglo XIX, Osorio, Iradier, y partiendo de eso y en una dura y enconada lucha diplomática en la que el protagonismo lo lideraba un canario, que tampoco se pone en valor. Y eso es recuperar esa importancia o ese protagonismo canario que no aparece tan reflejado. Y lo comento también porque en la parte del franquismo, y eso hay un profesor aquí que debería hablar mejor que yo, el profesor Santana, que lo comenta, la comunidad de emigrantes durante los años 50, 60, lo que se ha llamado la emigración del desarrollismo y tal, hay una inmigración canaria muy potente a Venezuela, ¿no?, a América Latina, pero se desconoce más que también la había Guinea. La Guinea española o Guinea Ecuatorial era una opción de emigración que tampoco aparece tan contemplada en los libros. ¿Cuál fue el papel de los geógrafos en ese proceso, sobre todo en las primeras décadas de colonización de la Guinea española? Bueno, el tema de la colonización del siglo XIX es el Congreso de Berlín, y es una de las cosas que digo en el libro, que realmente Guinea Española o Guinea Ecuatorial es un resultado de ese proceso de colonización del siglo XIX. Y eso se basaba precisamente en la figura del explorador, del geógrafo. Debías hacer digamos, un descubrimiento, debías hacer una limitación territorial antes de cualquier otra consideración. Es importante, no solamente eso, sino porque eran las personas en las que ponían las rayas que ahora vemos, que fueron Escuadra y Cartabón, pero había que hacer esas ridículas tomas de posesión, ¿no? O sea, la entrega de bandera, tú le decías al jefe africano que te pusiera esa bandera y bueno, eso era importante. Eso. Y lo comento también en el libro como una especie de bueno, a todo el mundo cuando en las lecturas que te gusta de juventud y tal, a mí el tema de los exploradores, de tal, y lo he querido recoger, es decir, el papel fue fundamental y además muchas veces eran como románticos. Iradier es prácticamente su primera expedición, es prácticamente particular y tal, y bueno, si no es por esas personas, pues lo que es la Guinea colonial pues no hubiera existido, pero sí, es, el colonialismo del siglo XIX es algo que tampoco aparecía en la historia o en los libros de historia y yo lo que quiero es relanzar el papel de ese, bueno, relanzar, sino advertirlo, destacarlo, ¿no? Que es también un producto no solo del franquismo, sino es un producto también de esa época de la historia europea, ¿no? Del colonialismo del siglo XIX. ¿Y cuál fue el papel de la Iglesia? Porque antes comentabas que no se usaba mucho el nombre de Guinea Española, pero fue precisamente el nombre de la revista, ¿no?, que tenían los claretianos. Sí. Pues debe ser que ellos lo tenían más claro que los demás, porque parecía que España, o sea, lo que era el Estado, bueno, en el siglo XIX en realidad era un asunto de la monarquía, la corona. Pero a partir de los nacionalismos del siglo XIX, los estados-nación, y os lo comento en el libro, en el siglo XIX España también tiene bueno, pues tiene su debate sobre la identidad, de lo que es la identidad del Estado español, ¿no? Lo que es realmente España. Pero en el caso de Guinea, el papel del Estado
siempre ha aparecido como secundario, como no sé qué, y casi toda la biografía habla de que el papel fundamental de los misioneros. Claro que es un papel fundamental, sobre todo en la transmisión o la expansión del cristianismo, de la lengua, sí, es fundamental. Pero yo, en mi opinión, lo veo un poco sobrevalorado, es decir, sobrevalorado porque obvia otras historias que están en Guinea, como son en el caso de Joaquín Costa, un africanista que no había pisado África nunca, y parece que fuera un africanista más interesado simplemente como el africanismo español, que es Marruecos, ¿no? El norte de África, el Magreb. No, él estaba muy implicado. Esas historias que son un poco menospreciadas o que son minoritarias o puestas en un segundo escalón en la importancia que tiene la colonización misionera o la aportación de la religión, es lo que yo quería poner. Es decir, como diciendo, también hubo un africanismo intelectual que no está valorado. También Joaquín Costa, Labra y otros africanistas son parte de la historia de Guinea. No solamente es una historia de misioneros y de gobernadores horribles y terribles, sino también la historia de Guinea, la Guinea Ecuatorial, es una historia de estos personajes que son personajes históricos de nuestra historia común y que es también de la historia de Guinea. Es lo que quería ponerlo en valor. Y también cuando hablas, por ejemplo, de la construcción de la catedral, sí. También es muy curioso porque pones también en valor el papel que tuvieron las industrias catalanas, ¿no? Sí, es un ejemplo, hago ese detalle o ese dato porque podía parecer la culminación de la, digamos, en este caso, colonización a través de las misiones, ¿no? O de la acción misional o católica, pues la culminación es tener una catedral. Pues no, la catedral de Santa Isabel, de Malabo, fue una iniciativa o fue más que nada una alternativa, es decir, aquí somos nosotros los que estamos dominando el asunto colonial y esos serán los terratenientes y en este caso las familias catalanas que controlaban la economía, la Cámara de Comercio. Entonces, y comento eso, precisamente cuando estaba documentándome se quemó en enero y hice un artículo y tal en el que se hablaba de la autoría de un alumno de Gaudí. Y claro, todo el mundo pues es lo primero que reseña. Es de un alumno de Gaudí y podría parecer que es simplemente para prestigiar la tal. Documentándote es que es verdad, es decir, Gaudí tenía mucha relación con la élite económica, con la burguesía catalana y es muy probable, hay unos artículos que defienden precisamente de la Fundación Gaudí, que comenta que podría llegar a ser porque Gaudí era una persona muy religiosa, muy católica y tuvo muchos contactos porque Segarra, el autor, no era ni arquitecto, era un misionero que tenía conocimientos de aparejador y fue el que llevó a cabo la catedral, son sus planos suyos, pero es evidente que tuvo en mano una ayuda y esa ayuda puede ser la de Gaudí, porque hay una serie de soluciones para hacer la catedral en la que está la mano del genial arquitecto catalán. Y es una forma de decir que realmente es importante la influencia o el poder de la Iglesia en la colonización y que España parece que solamente colonizaba con misiones. No, hay que poner en valor que eso también era una colonia en la que la importancia económica y en este caso la importancia de las clases sociales, la burguesía, pues tenía su protagonismo. La catedral, es lo que digo en el libro, la catedral de Malabo, la catedral de Santa Isabel, es una cosa, una intención de la burguesía catalana que estaba allí instalada. A mí me parece pues muy curioso cómo el acercarme a través de tu libro un poquito más a Guinea me ha hecho, bueno,
con tu lectura de la historia de Guinea, has roto tópicos súper fundados de la propia historia de España, ¿no? Como es eso de la neutralidad de España en las guerras mundiales, ¿no? Me parece súper curioso esa aportación de tu libro. Sí, bueno, eso da mucho juego. Yo tengo una web de divulgación histórica, ¿no? Y las guerras mundiales encantan, ¿no? Las guerras mundiales es un tema que en las webs de historia pues, son los artículos o los más textos que publico de la guerra mundial o tal, son los más leídos. Y, hombre, es que es verdad, es decir, hubo 2 episodios muy importantes, están bien documentados también y hay publicaciones, no tantas como las que a mí me gustaría ver, como alumno, como interesado de historia, pero hay 2 hechos que se puede decir que España, a través de Guinea Española, a través de la historia de Guinea Ecuatorial, España participó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial por esos 2 casos tan importantes. Y bueno, no es que yo rebata la neutralidad, es que era un debate ya en la época, ¿no? Si realmente, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando tú tienes a la División Azul, puedes decir que eres neutral. Cuando tú tienes, en el caso de la Primera Guerra Mundial y el caso que comentamos en el libro, y es un caso que, como digo, interesa mucho en las webs de historia, es que fue un caso muy curioso. Cuando Alemania pierde allí, porque claro, la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial se llama así por el hecho de que ocurre en todo el mundo, porque los europeos teníamos colonias por todo el mundo. Por eso ocurre en África también. Y el escenario bélico en África fue más de lo que parece, por el tema ese de que las potencias europeas que estaban en litigio estaban en África también pegándose. Entonces, Alemania pierde el Camerún y cerca de 70.000 personas atraviesan la frontera y piden asilo y refugio en Guinea Española, en la parte continental. Y bueno, en este caso fue Ángel Barrera, que es todo un personaje, que yo creo que hay 3 personajes históricos en el libro, que es lo que quiero recuperar para la historia común entre Guinea y España, que pues como el citado Joaquín Costa, el abolicionista Rafael María Labra y Ángel Barrera. Ángel Barrera fue un caso excepcional, fue un gobernador que estuvo casi 20 años como gobernador, cuando allí a nadie le gustaba ir de gobernador y era para subir en tu escalafón militar o en tu escalafón, tu carrera política y personal, y solías estar 1 año o 2 como mucho. Él se tuvo 20 años porque, como digo en el libro, los títulos, hay gente para todo. O sea, quería estar ahí, o sea, tenía esa vocación de virrey. Y fue el que trató ese episodio de la Primera Guerra Mundial, lo trató con una capacidad de jefe de Estado. Parecía que en ese momento Ángel Barrera era, pues eso, el virrey de Guinea o un jefe de Estado de Guinea. Y bueno, hablamos de neutralidad. Él era pro germano, eso dicen las malas lenguas ya en la época. Y bueno, pues así fue. Es decir, estuvimos en ese caso ayudando a uno de los contendientes de la Primera Guerra Mundial, que era a los alemanes en este caso. No sé si eso te responde. Sí, sí, porque eso siempre se repite ese tópico y me parece importante, ¿no? La historia de África también nos ayuda a conocer nuestra propia historia, ¿no? Ya en la vida colonial franquista, ¿hasta qué punto se parecía a la vida en España o era diferente? Yo lo comento en el libro, cuando más ha aparecido Guinea Española o Santa Isabel o Malabo, cuanto más se ha parecido a España ha sido precisamente en la época del franquismo, sí, lógicamente. Santa Isabel se parecía a Elche, a lo mejor. Es cuando más ha parecido. Sí, en el franquismo se consolida la estructura, se consolida una sociedad, empieza a haber africanos más emancipados y empieza a haber ya una élite social que también africana, no solamente la élite colonial española o los blancos, europeos. Y es cuando más se parece, sí, es cuando más se parece. Claro, ese es el prejuicio, que cuando estamos hablando del franquismo y tal, pues siempre estamos en las brumas, ¿no? Pero es que es así. Y también lo comento en el libro, es decir, parece que hay alguna bibliografía que habla que en Guinea Española pues no sufrió la guerra civil. Efectivamente no sufrió la guerra civil como lo pudo sufrir el Frente de Aragón, pero sí que hubo la guerra civil.
la cartilla de razonamiento, no parece ahí que todos vivían muy bien, los cafeteros, los cacoteros, todos vivían muy bien. No, también hubo su carta de racionamiento en Guinea. Es cuando más está unida la historia guineana y la historia española, porque es cuando más se parece a España. Y de hecho hay teorías en las que dice que el franquismo sigue viviendo en Guinea, ¿no? Vamos, no es solamente una teoría histórica, a veces parece que es así, ¿no? Que es una realidad. No, y me estaba acordando ahora precisamente de, por ejemplo, Las tinieblas de tu memoria negra, ¿no? De Donato Sí. Ndongo, que habla de Sí, la escuela. lo he leído, lo he leído. De la Sí, escuela es su en vivencia Guinea. precisamente de una persona que es de esa generación, es decir, bueno, y además es excelente el libro, supongo que también te lo has leído, ¿no? Monaguillo y iniciación en tu familia, en tu clan. Pues lógicamente, es el mejor, a través de la literatura, el mejor retrato, la mejor crónica histórica que se puede hacer de los años 50, que es precisamente cuando, de hecho, en 1958 se convierte en provincia. En ese caso, Donato es como, pues Luis Martín Santos es como un escritor de esa generación. Eso no sé si también he respondido. No, y bueno, no sé si estarás de acuerdo que Porque muchas... tengo la cabeza que me encantaría contaros todo lo que me pasó por el libro, pero a veces pues, se me atropella. No, ante un poco la indiferencia que decíamos de España hacia Guinea, ¿no? Y un poco la desatención que han tenido los historiadores hacia Guinea, a lo mejor la literatura ha ayudado para cubrir huecos, ¿no? Y Sí, contar sí. parte de la Y es una de historia. las cosas que también comento en el libro, porque son muy pocos historiadores los que... mi tocayo, en catalán, Gustavo Navell, de los pocos... Y luego está Aranzadi, la familia de antropólogos, Martín, Enrico Martina, Chillida, González. Hay como un grupo de historiadores que sí se han preocupado, pero no, es como que no es un tema... parece ser que la guerra civil y la transición es lo que se tienen que dedicar los historiadores españoles, ¿no? Y como me decías, me preguntabas el desprecio, es que no sé cómo decírtelo, no es indiferencia, no importa. Yo sé, claro, yo me incluyo en estos historiadores frikis, puedo decir, en que no tengo ninguna indiferencia, ningún interés. Para mí toda la historia de España, y en este caso la relacionada con África, pues es historia a la que hay que atender. No me puedo permitir tener distingos, porque sería colocarme por racismo. Pues no lo sé. Claro que existe el racismo, pero no voy a tener una actitud racista que me va a impedir conocer la historia de mi país o la historia de un país que ha estado relacionado con mi historia. No sé. Habla de en el 58 la Guinea Española se convierte en provincia y ya en el 68 se produce la independencia. Podemos relacionar un poco la desastrosa colonización española, no sé cómo llamarlo, con lo que tú llegas a... También te preguntas un poco cuál es el adjetivo adecuado para hablar de Guinea hoy como Estado fallido. Podemos demostrarlo con lo mal que lo hizo España con sus territorios africanos. Fue como una mala herencia que dejó para la Guinea Ecuatorial de hoy. Es que yo el libro me quedo en 1900, digamos, un contexto temprano, me quedo en 1968 y poco más hasta el 78, que es cuando a mí este profesor me pide que haga ese trabajo sobre la independencia de Guinea. Y si te digo la verdad, el libro de Donato es, por ejemplo, el de Historia y Tragedia Ecuatorial, es de 1977. Yo como historiador le puedo poner muchísimas pegas, porque pues, está mal documentado, no bebe de fuentes personales, no tira de archivos, pero es que esa es la historia.
porque la contribución de la historia, como mucho, los europeos, o yo como historiador, puedo hacer esa contribución, pero realmente quien tiene que historiar son los mismos guineanos. Y si ellos consideran, bueno, y es un hecho también, que la descolonización fue nefasta, pues fue nefasta, lógicamente. Pero porque había una dictadura franquista y ese es el modelo, pero Francia no era una dictadura. Y también la descolonización. Yo lo que pongo en valor en el libro es recuperar la historia también y dignificar un poco la historia, aunque suene un poco historicista y no sé qué. Sí, fue una historia colonial, pero no por eso tenemos que volcar sobre ella indiferencia o volcar desprecio. No, simplemente conocimiento. Lo que hace falta es conocimiento. Mejor, porque la verdad absoluta es imposible y en historia no vas a ser imparcial 100%. Pero lo que tienes que intentar es buscar equilibrio y buscar conocimiento. Cuando tienes conocimiento, pues puedes tener criterio. Pero de ahí a negar que existió opresión, es lo que comento en el libro. Yo lo que he querido es recuperar Guinea para nuestra historia común. Los debates o los juicios morales es que están claros. No hay que decirlos, no hay que decirlos. O sea, es una historia de explotación, de racismo, claro que sí. Pero lo que quiero es recuperar esa parte del legado, de la herencia, de dignificar, de que ellos mismos también lo vean así, ¿no? Vean como... Y para terminar, antes de dar la palabra, en la última parte del libro te diste el trabajo de acercarte a los libros de texto de cuando tú eras niño, ¿no? Y para comprobar que, bueno, ni Guinea existía, ni África existía. ¿Le has echado un vistazo a los libros de hoy? ¿Eso ha cambiado? Sí, bueno, empezó a cambiar a partir de... Además es que es una forma de acercarse a la historia conociendo... es una cosa que tengo pendiente además también. Un buen estudio de los libros de texto de un país también te sirve para conocer su historia. Y a partir de los años 80, pues nuestra transición, nuestro paso a la democracia, el enfoque es diferente, claro. Ya se empieza a hablar de esclavitud, de colonialismo, ya África comienza a tener un protagonismo. Los libros de ahora, eso te lo digo como periodista que ha trabajado en editoriales, como en los medios, como tal, pues hombre, ahora existe una mayor profundidad y un mayor conocimiento de lo que es África, pero aún así muchas veces es una parte que se da con los mismos tópicos de siempre y no se entra en profundidad. Sigue siendo un tema que el protagonismo es americano, Estados Unidos, el protagonismo es occidental y hay muchas cosas todavía que hacer. Porque se ha mejorado mucho, pero no es como el caso de los años 50, 60. Es que estamos hablando de que en el año 69 no aparecía en el currículo, o sea, no aparecía África, o sea, pero ni siquiera para el tema del tráfico de esclavos. Porque, claro, es algo que se negaba, que no aparecía. Bueno, sí ha mejorado bastante. Bueno, ahora si alguien quiere, aprovechemos que tenemos al autor, si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Bueno, yo más que una pregunta, haría un agradecimiento al escritor, a Gustavo, porque yo que he estado muchísimas veces en Guinea Ecuatorial, que he viajado por profesión, por el trabajo, y he conocido muy bien ese país, que he llegado a quererlo y amarlo porque lo he conocido bastante profundamente desde el pueblo, ¿no?, de Guinea. En cambio,
antecedentes no tenía absolutamente ninguno. Es decir, no sabía de por qué Guinea Ecuatorial existe hoy y qué es lo que había pasado anteriormente, ¿no? El hecho de descubrir contigo en este libro que se descubren auténticas maravillas del paso español por la África, tanto en el primer libro tuyo como en este segundo, para mí ha sido un placer poder leer, Gracias. de verdad, te lo digo de corazón, ha sido un placer poder leer toda esa historia que ha quedado ahí escrita con tu libro. Pues me alegro, porque yo pretendía eso. Yo es que cuando empecé a escribirlo me sentía ese crío de 13 años al que le habían mandado el trabajo. Y yo mismo disfrutaba. O sea, yo tenía esa cuenta pendiente, porque imaginaos el trabajo que hice. No lo digo en el libro. La luz y tal, y las 4 cosas que nos dijeron, que nos contó él, y lógicamente no recuerdo ni tengo los apuntes, pero sería su visión oficialista de esa época. Estamos hablando de un profesor de la época del franquismo. Entonces, te agradezco eso porque, por lo menos en tu caso, lo he conseguido. He querido escribir, me he puesto como el crío de 13 años, el que tenía esa cuenta pendiente. Digo, ahora que soy historiador, voy a contaros esas cosas, a contaros lo maravilloso de esa ínsula de Barataria que finalmente Sancho Panza consiguió, y todas las historias que hay detrás, de la magia que tiene esa historia, que no sé por qué nos hemos empeñado en ignorarla, en menospreciarla, todo por el hecho de que es el África negra, ¿no? Entonces, no, yo lo que quería transmitir es eso. Y veo que, bueno, por lo menos en tu caso lo he conseguido. Sí, es una historia de... Es como si un chaval de tal... Y además, lo digo también en el libro, la honestidad de que yo estaba muy nervioso cuando le di el trabajo, porque espero no defraudarle. O sea, que conozca, o sea, que sea hacer un buen trabajo, ¿no? En absoluto. Yo creo que dejas un libro de referencia para conocer perfectamente lo que es Guinea Española. Vaya, Guinea todas esas historias que hay detrás. Bueno, no me queda nada más que felicitarte por este segundo trabajo. Gracias. Y preguntarte, ya que te estás dedicando a la historia colonial, ¿el tercero también va a ir de historia colonial? Pues me quedaría, para hacer la trilogía, me quedaría el Sáhara, pero es que tengo mucho respeto al tema del Sáhara, que es algo muy... Ya te metes en un tema que es que no es candidatoriedad, es que está ahí todavía, nuestra historia, nuestra cultura, está en el Congreso de Diputados, está en las noticias del Ministerio. Me gustaría, aunque... y si no es el Sáhara, quizá volver a Guinea, o que me han faltado muchas cosas, o conocí documentándome la figura de algunos exploradores, algunos africanistas que también están muy olvidados, o existen prejuicios hacia ellos, y quizá enfocar una... Sí, pero sería. Yo estoy interesado como historiador en África, tengo ese vínculo... bueno, sí, he estado en Marruecos... Iba a decir que no está nunca en África, está en Marruecos. Además, es una cosa que también se nos olvida. Los españoles también somos africanos, tenemos un territorio en África, ¿no? Entonces, es una mentalidad, lo decía Morán, el ministro de Asuntos Exteriores, cuando nos demos cuenta de que realmente también somos africanos, pues quizá veamos las historias mejor, ¿no? Teníamos menos prejuicios. A mí me gustaría hacerte una pregunta como tu faceta también de periodista. ¿Cuál es tu perspectiva o tu consideración sobre el futuro inmediato de Guinea Ecuatorial? Como periodista, sí. Sí, porque como historiador eso tengo que esperar, ¿no? a los acontecimientos. Como periodista, no sé, yo veo bueno, pues y por lo que he estado viendo en la última parte del libro, existe un cierto aperturismo. Hay muchísimas redes sociales de chavales ahora y tal, y no tan chavales, en las que están mostrando que en Ecuador existe un cierto aperturismo. Pero claro, es un aperturismo para que venga el turismo. Había un chaval que salía en su canal de YouTube enseñándote las autopistas estupendas que hay a entrar a Malabo, los edificios, los rascacielos que hay tan estupendos, tan modernos. Y existe un cierto aperturismo, pero claro, políticamente ya sabemos la situación. Yo me alegro que exista ese aperturismo, y lo que me gustaría es que los mismos guineanos, porque hay 2 Guineas, la Guinea que está aquí o del exilio, y los guineanos que están allí, o la Guinea oficialista,
pues llegasen a poder entender o esa transición democrática que se les debe, pues que la hagan, pero ellos son los protagonistas, porque luego si no nos van a estar culpando siempre de paternalismo, de colonialismo, de que somos nosotros quien guiamos la transición. No, lo que yo me gustaría es acompañarles en esa transición, no guiarles ni nada de eso, pero que sean ellos, que partan de ellos. Y si la idea es, no sé, asesorarles, o la idea es condenar y reconocer nuestros errores, pues yo soy el primero en que digo, sí, hubo muchos errores. El legado, me preguntabas antes, se me ha olvidado, el legado hispano, tal, pues si es corrupción y tal, pues al final sí que lo hemos hecho bien, porque ya sabemos de la corrupción política, económica que existe en Guinea. Entonces, yo en mi futuro me gustaría que fuera así, que fuera prometedor y que para resumir, que se lograse hacer esa transición de vida que nos hace falta, porque si Guinea se ha parecido más a España que en la época del franquismo, pues ojalá nunca se ha parecido más a España que con la transición democrática, con la transición que con todos los defectos que tengamos, y ahora que está puesto en entredicho también la generación, o sea, el régimen del 78 y tal, pues ojalá tuviesen ellos un régimen del 78. En este caso ya del 78 no puede ser, pero que tengan un régimen del 2024. Ese sería mi deseo. Sí. Y ya terminamos con esto. Bien, habías nombrado a un personaje que era el Marqués del Muni. Sí, de León y Castillo. En el libro, sí, exactamente. Sí, y es el único marquesado no ejercido. Sí. Canario, es vuestro esto. Es de Telde. Es lo que digo en el libro, que tenéis que presumir de eso. Sí, dime. Es de Telde, y el Marqués de Muni era un ilustrado afrancesado. Sí. Que pensaba que un razonamiento racional en Europa entonces podía influir, pero la reina le quería mucho, pero le quería lejos. Y eso, por eso me gusta mucho tu libro, porque tu libro está lleno de chascarrillos, pero muy importantes. Sí, aportaciones lo que llamamos en historia curiosidades históricas, pero las curiosidades históricas no son tonterías. O sea, no hay que menospreciar la curiosidad histórica. La curiosidad histórica a veces es un detalle muy importante en la historia de un país o la historia de una cultura. Sí, porque condiciona muchas decisiones, como puede ser la decisión de Javier y Tobar cuando vuelve el reparto de Francia. Sí. Y se pega un tiro en el barco. Sí, también lo comento en el libro. Porque no se le parece que... Como sintiéndose fracasado por no haber conseguido más de Francia, o que una pérdida, algo así. Y el mismo, el que le sustituye, dice, pues no lo entiendo porque al final lo hicimos muy bien dentro de lo que pudimos, no fracasamos dentro de lo que había, ¿no? Pero le quedó un 10% del territorio, nada más. O sea, Javier Tobá tenía razón. Sí, bueno, y la otra... pero para pegarse un tiro... Hombre, en aquella época la dignidad y la honra, el honor... Ahí me ha pillado, ¿no? Sí, tienes razón, sí. Y luego hay consideraciones como muy curiosas, como puede ser la reproducción del franquismo, de la Guerra Civil Española en los dirigentes guineanos, en el lenguaje, en los modos, sí. La madre patria, esta forma de hablar y la negación permanente de que España nunca fue un país colonizador, fue un país civilizador. Sí, civilizador, sí, pero eso es la retórica del franquismo. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial Franco quería quedarse con todas las colonias porque pensaba que iba a ganar Hitler. Entonces, nosotros no somos colonizadores, somos civilizadores, claro. Eso es parte del discurso franquista, lógicamente, sí. Y, luego, y eso se ha quedado en... Sí, aparece también. Y la otra cosa a señalar es qué ha pasado con Filipinas, por ejemplo. En España no se sabe, ni se conoce Filipinas, y es un territorio muy importante a la historia de España, ¿no? Sí, pero bueno, ahí claro, como la herencia cultural se ha quedado ya como algo así como testimonial o como turístico, tal. Sí, claro, es una buena pregunta también. Mi pregunta es, ¿pasará lo mismo con la República de Guinea Ecuatorial?
¿O con Guinea Española? Pues esperemos que no. Y yo creo que no, porque es lo que comento en el libro. Yo creo que una de las herencias, la literatura hispanoafricana y el hispano ecuatoriana es increíble. O sea, está la lengua... Y ellos, los latinos dicen, es increíble, se sorprende que haya un país, el desconocimiento que hay histórico de que existe un país del África negra que habla español, pues ese asombro se puede aprovechar como una opción. Y el legado del idioma, que nos une históricamente, pues yo creo que no va a ocurrir, porque en el caso de Filipinas es que, claro, de todas formas, la colonización de Filipinas, los historiadores parece como que, quitando 2 ciudades y tal, lo demás, claro, y el tema de expandir las misiones y expandir el idioma, pues no fue tan claro como en la América Latina o en el caso de Ecuador. Es otra cosa aparte. Pero sí, es una pregunta en el sentido de que se pueda perder incluso el legado del idioma. Yo espero que no, yo creo que es bastante fuerte y sigue habiendo generaciones, aunque las generaciones tuya y la de Donato son mayores tal, sigue habiendo generaciones que quieren expresarse y tienen la identidad del español como parte de la identidad guineana también. Pero eso depende de vosotros, si lo hispano lo queréis desvincular de vuestra identidad, pero por ahora yo creo que no, que es bastante sólido. Curiosamente es bastante sólido. Esa identidad del español o esa hispanidad sigue estando sólida, Yo creo que no y espero que no. Espero que no, por el vínculo, sí. Pues yo, más que una pregunta, era para felicitar su trabajo, porque Gracias. yo personalmente como guineano salgo de aquí con ciertos puntos que no sabía de parte de la historia de mi país, como por ejemplo la historia de la Catedral de Santa Isabel y parte de la negociación de las tierras de lo que es la región continental también, y que también dentro de esa historia, al saber ahora que participaron también canarios, que son datos que muy pocos guineanos el Marquesado de Muni es un título que sigue en vigor. Lo tiene un canario de ese título. Sigue en vigor, es oficial, pero el Marquesado de Muni sí, era un canario el que estuvo peleando. Es que no recuerdo el nombre del diplomático francés, pero era un diplomático francés que era como, digamos, una estrella del rock de la diplomacia en esa época. Y era bastante duro y bastante difícil de negociar con él. Y aquí vuestro paisano, León Castillo, fue el que peleó para que la parte continental que tenéis, porque entre comillas, de derecho tenía que haber sido más, finalmente fuese ese territorio el que forma parte de la realidad, en este caso de la territorial de Guinea. Bueno, ahora tenemos una hora más. En la carpa de firmas estará el autor y los libros están disponibles en algunas carpas como Librería Canaima y Librería Sinopsis. Nos vemos en la carpa de firmas. Muchas gracias, Ana. No, a vosotros, muchas gracias.